En el video anterior, hablamos de aquellos personajes que llegaron a nuestro planeta y se hicieron pasar por Dios. También expusimos una gran cantidad de evidencias, utilizando el documento bíblico para demostrar el engaño al cual fuimos sometidos los seres humanos por causa de las religiones, al imponer, a través de un programa mental, la adoración a uno de estos personajes venidos de algún lugar lejano de nuestra galaxia e imponerlo al mundo como Dios. También reconocíamos en este video el trabajo realizado por Jesús el Cristo al denunciar públicamente y en medio del mismo pueblo del impostor el engaño y el cautiverio al que habían sido sometidos, y a la misma vez presentar ante el mundo de esa época y a este, al futuro, al único y verdadero Padre de la creación. Este video lo dedicaremos a tratar de descubrir qué o quién es este Padre del cual vino hablando Jesús el Cristo. Para ello, utilizaremos varios documentos como fuente de investigación. Utilizaremos el documento bíblico, el libro apócrifo de Juan y un documento un poco más reciente, que es mi mensaje central de los Waymakers. Comenzaremos utilizando algunas de las palabras del mismo Jesús para referirse al Padre, y a través de estas referencias comenzaremos a analizar quién o qué es el Padre. 1. No escoge pueblos y ama a la humanidad. Juan 3:16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Primera de Juan 4, del 7 al 10. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y como vimos en el video anterior, mientras el impostor viene a destruir al mundo, Jesús, el Cristo, es enviado a salvarlo. ¿Cómo? Denunciando el engaño. Número 2. Jesús afirma que nadie lo ha visto ni ha escuchado jamás. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí hay algo que se debería tomar muy a consideración, y es que Jesús dice que solo Él es el que ha dado a conocer al Padre. Esto quiere decir que antes de Él nadie ni siquiera lo había mencionado. Así que con esto, literalmente se cae la doctrina que enseñan las religiones sobre el Dios en el Antiguo Testamento. Continuamos. Juan, capítulo 5, versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Juan 8:54 al 55. Respondiendo Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. En más de alguna ocasión, alguno que otro retractor de este canal, obcecado religioso, ha puesto como ejemplo este texto para demostrar que Jehová es el Padre del que hablaba Jesús, por la frase: mi Padre es el que me glorifica,
al que vosotros decís que es vuestro Dios. Claramente no está diciendo que su Padre es el mismo Dios de los judíos, sino que estos decían que ese era su Dios. Pero les remata diciendo: pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. ¿Por qué? Porque ellos, o sea, los judíos, conocieron a otro, a uno que se hizo pasar por otro, y le adoraron creyendo de que ese era el verdadero. Número 3. El Padre es luz y habita en la luz. Juan capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Primera de Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. No como el impostor que, como vimos en el video anterior, él mismo dijo que habitaría en la oscuridad. Primera de Reyes 8:12. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. 4. El Padre no habita en templos, no necesita de ofrendas ni de sacrificios. Como también vimos anteriormente, al impostor se le construyó un templo para que habitara. Primera de Reyes 8:13. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Pero Pablo da una lección impresionante al mundo religioso de aquella época y también al de hoy, cuando, al ver la adoración en el gran panteón de dioses que había en el Areópago de Atenas, expresa lo siguiente. Hechos 17, 22 al 25. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Aquí hay algo importantísimo que señalar. Él menciona que había una inscripción dedicada al Dios no conocido. Ahora bien, cuando Él dice que viene anunciando a este Dios no conocido, claramente no se está refiriendo a Jehová, el Dios judío, porque ya este era conocido en el mundo antiguo de la época, ya que Grecia era una provincia de Roma, y al ser una provincia del imperio, al igual que lo era en ese momento Israel, el Dios judío era conocido por todas sus antiguas hazañas, o sea, genocidios, infanticidios, feminicidios selectivos y todos esos actos atroces descritos en el Antiguo Testamento. Por lo que no cabe la idea de que Pablo en este fragmento esté insinuando que va a anunciar a Jehová como el Dios no conocido. Además, como vemos, en esta descripción comienza diciendo: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Con esto rompe todo esquema religioso, donde creen que sus dioses habitan en los templos y que deben darle diezmos, ofrendas y sacrificios, incluyendo los de sangre. Y continúa su discurso diciendo: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y en base a lo que expresa en el siguiente texto es que comenzaremos entonces a indagar en quién o qué es el Padre. Leamos: porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos.
Esta frase es poderosa y a la misma vez enigmática, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Todo buen lector debería detenerse a meditar en qué quiso decir Pablo con esta frase. Si creemos que somos investigadores y queremos descubrir una verdad que se nos ha ocultado, entonces debemos reunir todas las evidencias, juntarlas y comenzar a armar este gran rompecabezas que se ha puesto a nuestra disposición y que las religiones, filosofías y hasta la misma ciencia se han encargado de fragmentar. En este video nos tomaremos la tarea de agarrar esa información fragmentada y unirla. Al hacerlo, nos tendrá que arrojar un resultado, una respuesta que hasta el día de hoy ninguna de estas, ni religiones, ni filosofías y ni la ciencia, han querido o no han podido responder. ¿Quién o qué es el Padre? No olvidemos esta frase, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Leamos el libro apócrifo de Juan. En este libro, Juan tiene una revelación de parte del mismo Jesús, a quien él llama el Salvador, donde éste le da una descripción del Padre, y esta descripción dice así: el Uno es un soberano que no tiene nada sobre él. Es Dios y Padre de todos. El Uno, invisible, que está sobre todo, que es imperecedero, que es luz pura, que ningún ojo puede ver. Es el Espíritu invisible. Uno no debería considerarlo como un Dios o igual que un Dios, pues es más grande que un Dios, porque no tiene nada sobre él y ningún Señor sobre él. No existe dentro de nada que sea inferior a él, ya que todo existe únicamente dentro de él. Es eterno, toda vez que no necesita de nada, porque es absolutamente completo. Nunca ha carecido de nada para ser completo, sino que siempre ha sido absolutamente completo en la luz. Es ilimitable, toda vez que no hay nada ante él que lo limite. Es insondable, toda vez que no hay nada ante él que lo sondee. Es inconmensurable, toda vez que no había nada ante él que lo midiera. Es inobservable, toda vez que nada lo ha observado. Es eterno y existe eternamente. Es inexpresable, toda vez que nada podía comprenderlo para expresarlo. Es innombrable, toda vez que no hay nada ante él que le dé nombre. Es la luz inconmensurable, pura, santa, brillante. Es inexpresable y es perfecto en su inmortalidad. No es que forme parte de la perfección, o de la bienaventuranza, o de la divinidad. Es mucho más grande. No es corpóreo, ni incorpóreo. No es grande ni pequeño. Es imposible decir cuánto es, o de qué clase es, pues nadie puede comprenderlo. No es una entre muchas cosas que existen, es mucho más grande. No es que sea realmente grande, sino que como es en sí mismo, no es una parte de los mundos o del tiempo, porque cualquier cosa que es parte de un mundo fue producida una vez por otra cosa. No le fue asignado tiempo, toda vez que no recibe nada de nadie. Eso sería un préstamo. El que existe primero no necesita nada de uno que es posterior. Al contrario, el posterior alza la vista hacia el primero en su luz. Porque el perfecto es majestuoso, es pura e inconmensurablemente grande. Es el mundo que da un mundo, la vida que da vida, el bendito que da bienaventuranza, el conocimiento que da conocimiento, el bueno que da bondad, la misericordia que da misericordia y redención, la gracia que da gracia. No es que sea realmente así, sino que da luz inconmensurable e incomprensible. ¿Qué debo deciros sobre él? Su reino eterno es imperecedero, es tranquilo, es silencioso, está en reposo y está ante todo.
Es la cabeza de todos los mundos y lo sostiene por medio de su bondad. Sin embargo, no sabríamos, no comprenderíamos lo que es inconmensurable de no ser por uno que ha venido del Padre y nos ha dicho estas cosas. Cuando leemos este texto, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que no tiene nada que ver con aquellos personajes que aparecieron en el planeta y se hicieron pasar por dioses delante de los hombres. El Padre es algo mucho más grande que todos estos, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Leamos otro documento. Este documento fue encontrado en un disco óptico a principios de los años 70 en Nuevo México, en una cápsula de tiempo. Cuando existió la tecnología de lentes ópticos se pudo descifrar su contenido. Si quieren saber un poco más del tema, pueden visitar el canal de YouTube Flecha Antigua de nuestro compañero y amigo Salim Hasir. Dentro de este disco se encontró la siguiente información. Mi mensaje central, adjudicado a la primera fuente, el Padre. Te transmito este mensaje a ti, a quien he sacudido con el sonido de mi voz. Estas palabras son mi firma. Puedes aportar tu duda, tu temor, tu fe o tu coraje. Eso no importa, porque serás tocado por el ritmo de mi voz. Se mueve a través de ti como un haz de luz que barre, aunque solo sea por un momento, la oscuridad. Yo habito en una frecuencia de luz en la que los seres finitos no pueden descubrirme. Si me buscas, fracasarás. No soy encontrado o descubierto, solo soy reconocido en la unicidad, unidad y totalidad. Es la misma unicidad que sientes cuando estás interconectado con toda la vida. Pues soy este y solamente este. Soy toda la vida. Si debes buscarme, entonces practica el sentimiento de unidad y totalidad. En mi más profunda luz te he creado desde mi deseo de entender mi universo. Ustedes son mis emisarios. Son libres de viajar de universo en universo como partículas de mi útero infinito, con destinos que solo ustedes escribirán. Yo no prescribo tu viaje o la meta de tu viaje, solo te acompaño. Yo no te tiro para acá o para allá, tampoco te castigo cuando te apartas de mi corazón. Esto lo hago como resultado de mi creencia en ti. Ustedes son los herederos de mi luz, que les dio forma. Es mi voz la que te despertó a tu individualidad, pero será tu voluntad lo que te despierte a nuestra unidad. Es tu deseo de conocerme como a ti mismo lo que te traerá a mi presencia tan perfectamente escondida de tu mundo. Estoy detrás de cada cosa que ves, escuchas, pruebas, hueles, sientes y crees. Vivo para que me descubras. Esa es la más alta expresión de mi amor por ti. Y mientras buscas mis sombras en los relatos de tu mundo, yo, la indeleble e infinita luz, me vuelvo cada vez más visible. Imagina el punto más lejano en el universo, detrás de un portal negro, expresado en alguna galaxia distante. Y luego, multiplica esa distancia por el valor numérico más alto que conozcas. Enhorabuena, has medido un átomo de mi cuerpo. ¿Te das cuenta cuán incomprensible soy? No soy lo que tú puedas saber o ver o entender. Estoy fuera de comprensión. Mi vastedad me hace invisible e inevitable. No hay lugar donde puedas estar sin mí. Mi ausencia no existe. Es esta misma naturaleza lo que me hace único. Soy la primera causa y el último efecto, conectados en una cadena indivisible. No hay súplica que me conmueva. No hay ninguna oración que me invite más allá dentro de tu mundo, a menos que sea asistida con el sentimiento de unidad y totalidad. No hay templo u objeto sagrado que me conmueva. Ellos no te traen, ni jamás te han traído más cerca de mi mano extendida. Mi presencia en tu mundo es inalterable, porque soy el santuario tanto del cosmos como del alma única en tu interior.
Puedo despertar a cada uno de ustedes en este momento, a nuestra unidad, pero hay un diseño más grande, una visión más comprensiva, que los coloca en los límites del tiempo y las dimensiones espaciales de separatividad. Este diseño requiere una progresión dentro de mi totalidad que te vuelva a presentar con nuestra unidad mediante la experiencia de separación. Tu despertar, por momentos lentos y algunas veces doloroso, está asegurado. Y en esto debes confiar por encima de todo lo demás. Yo soy el Padre Ancestral de toda la creación. Soy una personalidad que vive dentro de cada uno de ustedes como una vibración que emana de todas las partes de tu existencia. Resido en esta dimensión como tu faro. Si sigues esta vibración, si la colocas en el centro de tu viaje, contactarás mi personalidad que vive más allá de las partículas de tu existencia. No existo para ser temido o mantenido en indiferencia. Mi presencia es inmediata, tangible y real. ¿Estás ahora en mi presencia? Escucha mis palabras. Estás ahora en mi presencia. Estás dentro de mí más de lo que yo estoy dentro de ti. Eres el revestimiento de mi mente y mi corazón. Y aún así, te crees a ti mismo un producto de un mono. Tú eres mucho más de lo que te puedas dar cuenta. Nuestra unión fue, es y será por siempre jamás. Tú eres mi bendita descendencia con quien estoy elaboradamente conectado en maneras que no puedes entender y por ello apreciar. Debes suspender tu creencia o descreencia en lo que no puedes sentir a cambio de tu conocimiento de que soy real y vivo en tu interior. Este es mi mensaje central a toda mi descendencia. Óyelo bien, porque en él puedes encontrar el lugar en donde yo habito. Extracto de la cámara 23, uno de los 3 elementos escritos del cuerpo de trabajo conocido como los Waymakers, atribuidos a la primera fuente. Después de haber escuchado estos 2 textos, de diferentes autores, en diferentes tiempos, pero tan similar en el mensaje, ¿seguiremos pensando que el Padre es un ser como los que se presentaron en la antigüedad? Recuerda las palabras de Pablo, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Pongamos nuestro cerebro a trabajar. A partir de este punto, todo el comentario que haga es solo buscando un razonamiento lógico a la descripción que le da Jesús el Cristo a Juan, también a lo expresado en mi mensaje central de los Waymakers y a las palabras de Pablo cuando dijo, y repito, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Dentro de mi comentario y opinión escucharán palabras como quizás, posiblemente, podría ser. Lo que significa que no es una verdad lo que diré, es solo una opinión mía en mi libertad de pensar sin límites. Empecemos primero haciendo una pregunta muy fácil, y esta dará respuestas a las otras 2. ¿Dónde vivimos? Sí, en un planeta, y este a su vez en un sistema solar, y este sistema en una galaxia, y la galaxia dentro de un cúmulo de galaxias, y todas estas conforman un universo. En esta inmensidad nos movemos y somos parte de ella. Imaginemos por un momento al universo como una gran mente. Todos los seres humanos estamos convencidos de ser capaces de reconocer la vida. Desde el microbio más pequeño hasta el más grande de los mamíferos. Pero la vida también podría existir en una escala mucho más grande, a un nivel cósmico, en el que los planetas actúen como átomos y los agujeros negros como ADN del espacio. Los secretos del cosmos pueden residir en la biología en lugar de la física. En pocas palabras, el universo podría estar vivo. Si analizamos el universo en su escala mayor, veremos que está formado por cúmulos
y supercúmulos de galaxias interconectados, muy parecidos a una red neuronal humana. Además, los átomos son como los sistemas solares y existe la impresionante coincidencia que el número de estrellas en el universo y los átomos en una célula humana también se cuentan por trillones. ¿Quién sabe? Y podríamos ser células cerebrales dentro de una criatura más grande a escala planetaria, que quizás no se ha vuelto ni siquiera consciente de sí misma. Nosotros podríamos formar parte de una entidad biológica superior y estaríamos ejerciendo diferentes tipos de funciones para la vida de éste sin que nosotros mismos lo sepamos. Las estructuras que componen el universo, las galaxias, los agujeros negros, cuasares, las estrellas nebulosas, planetas y hasta nosotros incluidos, debemos ser considerados como los tejidos de un ser vivo gigantesco, un poco como las partes que componen el cuerpo. Estos aspectos son más que plausibles, incluso cuando nos referimos al universo. Si la teoría del Big Bang fuese real, esta supone la formación del cosmos probablemente a partir de un universo anterior, y el hecho de que el universo se expande simplemente significa crecimiento. Y en cuanto a la reproducción, todos los seres vivos tienen algo en común. Vienen de otro organismo. Supongamos que nuestro universo estuviera vivo. Como lo exponemos en este video, podría ser que también tuviera un padre y a la vez podría dar a luz un hijo universo. Aquí cabe muy bien la teoría de los multiuniversos. Es posible que nuestro universo ya haya creado toda una familia de universos escondidos más allá del horizonte de los oscuros agujeros negros. Las leyes de la naturaleza están perfectamente asignadas para que el universo pueda albergar vida. Muchos podrían considerarlo como un indicio de un creador, pero podríamos tener otra opción: la teoría biológica de la evolución. La selección natural explica que las complejas estructuras de la vida se desarrollan poco a poco. Así que nuestro universo tan complejo podría ser el resultado de una versión cósmica de la evolución biológica. El universo podría tener una historia, podría tener antepasados, mientras ha evolucionado a lo largo de la historia. Puede haber venido de variaciones aleatorias de las leyes, y luego una selección de los mismos, favoreciendo aquellas que introducen estructuras más complejas. Las leyes de la física que conocemos se han ajustado cuidadosamente para mantener cosmos fértiles y que garanticen su reproducción. Estas mismas leyes hacen de nuestro mundo un lugar donde la vida basada en la química del carbono puede prosperar. Y esto podría llamársele selección natural cósmica. Un cosmos entero podría reproducirse y mutar tal y como ocurre en la transmisión del ADN. La respuesta podría residir en los impenetrables agujeros negros, donde las leyes conocidas de la física dejan de funcionar, dando ventajas a otras leyes relacionadas con la gravedad cuántica, hasta ahora desconocidas. Por ejemplo, cuando una estrella explota, dejando espacio para un agujero negro, en ese momento podría tener lugar el nacimiento de un nuevo universo. La estrella que colapsó y creó el agujero negro, antes de convertirse infinitamente densa, rebota y continúa su expansión. Es en ese momento donde se crean nuevas regiones del espacio-tiempo, siempre dentro del horizonte del agujero negro, lo que podría permitirle ser grande como nuestro universo después de un supuesto Big Bang. Por lo tanto, nuestro universo no podría ser más que un brote aparecido en una rama de un árbol de crecimiento cósmico gigante. El cosmos podría funcionar bajo las reglas de la misma biología. Podría haber una población de universos que generan descendencia a través de los agujeros negros. Para la formación de un agujero negro se necesita una estrella muy grande. Por otra parte, se necesitan enormes nubes de gas frío y polvo, de modo que estas sustancias se conviertan en monóxido de carbono, por lo que necesitan carbono y oxígeno, los dos átomos esenciales para la formación de la vida. Estos dos elementos están presentes en el universo en una escala masiva. La explicación del por qué el universo alberga vida no es más que un efecto secundario de su propia fecundidad
en términos reproductivos. Todo esto tiene mucha lógica. Como hemos visto, siempre que la ciencia trata de ver qué hay más allá del universo, descubren otra estructura mayor. Las únicas formas de probar lo que estamos exponiendo, desafortunadamente, se basan en simulaciones científicas que tienen sus propios defectos inherentes. O nos sentamos y esperamos para ver qué surge. Sistema solar, galaxia o Vía Láctea, grupo local, supercúmulo de Virgo, cúmulo de Laniakea, y así, probablemente, hasta llegar a un multiuniverso. También podría ser que un multiuniverso forme parte de un átomo de una estructura mayor. Varios multiuniversos girando en torno a otro hasta llegar a un ser vivo. Quizás una forma de vida desconocida por nosotros. No sabríamos quién sería ese ser vivo, y hasta posiblemente no sea ni siquiera consciente de que existimos, hasta que una inteligencia a mayor escala intente comunicarse con nosotros, creando y enviando una señal obviamente inteligente. Solo tendríamos la opción de esperar. Para muchos eso podría ser imposible. Es como si nosotros quisiéramos comunicarnos con un virus. Cada forma de vida está limitada a su propio universo. Nosotros somos seres de energía condensada y compuestos por millones de células. Nuestros cuerpos ya conforman un gran universo, llenos de extrañas criaturas de diferentes razas, e incluso hasta hay luchas entre ellos continuamente. Seguramente ninguna de ellas tiene la capacidad para comprender dónde están realmente. Así que nosotros, seres compuestos tridimensionales, tampoco podemos comprender con exactitud qué es lo que hay más allá de lo que los sentidos nos permiten. Sería imposible hacerle entender a un virus de que él forma parte de un cuerpo vivo, que habita en un planeta y que éste a su vez forma parte de un universo en expansión, sencillamente porque está a otro nivel de existencia. Como vemos, todo el universo tiene diferentes escalas. Nada es absoluto, todo es relativo. Hasta la inteligencia humana también puede ser relativa. Pueden haber diferentes niveles de vida y muchos universos aún incomprensibles para los humanos, bajo nuestro propio punto de vista y nuestra evolución. Podríamos estar dentro de un organismo vivo y nosotros ser microbios sin inteligencia desde el punto de vista de otras entidades. Esto podría ser cierto o no, pero resulta muy curioso la asombrosa similitud del cuerpo humano con las formas de la naturaleza. Esto podría hacernos pensar que tal vez todo lo que se ha descubierto del universo es solo una gota de agua de algo mucho mayor. El universo y sus leyes poseen una armonía y similitudes tan perfectas que en ocasiones es notoriamente asombrosa. Y como alguna vez dijera Hermes Trismegisto, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Quizás Pablo no tenía ni la más mínima idea de la magnitud de sus palabras, cuando en su discurso ante los atenienses lanzó la frase: porque en él vivimos, y nos movemos, y somos. Pero de algo sí estaba muy claro, que el Padre no eran aquellos personajes que una vez se presentaron ante los hombres como dioses. Jesús, con sus palabras a Juan, un hombre de aquella época, describe muy claramente y con lenguaje sencillo la magnitud del Padre.
Los Waymaker, con mi mensaje central, nos abre más las mentes a hombres de estos tiempos con ese mensaje poderoso adjudicado a la primera fuente. En lo personal pienso que Jesús el Cristo pudo ser esa inteligencia a mayor escala que llegó a comunicarse con los hombres, y que la señal inteligente fue su mensaje, para que, aunque en menor escala, pudiéramos conocer, entender y conectarnos con el Padre. Recordemos cuando, hablándole a Juan, le dice lo siguiente: sin embargo, no sabríamos, no comprenderíamos lo que es inconmensurable de no ser por uno que ha venido del Padre y nos ha dicho estas cosas. Lastimosamente, este mensaje que nos trajo Jesús el Cristo, luego las religiones se encargaron de distorsionarlo. Este video no pretende cambiar tus creencias, ni de que aceptes lo aquí expuesto como una verdad total y absoluta. Tú puedes seguir creyendo en lo que te contaron, seguir sumergido en ese gran sueño profundo, pero con este video buscamos todo lo contrario. La intención es de que abras tu mente y la expandas a la medida del universo, y que medites en esas palabras de Pablo, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Si este video te fue de utilidad, dale un like y no olvides suscribirte. Hasta la próxima.